nuestra sesión, que va a ser muy cortita, porque este tema realmente es apasionante, pero es corto. Entonces, iniciamos y vamos a iniciar con esta parte de lo que es el efecto Pigmalión. A ver, permítame un segundito, nada más aquí para anclar la imagen. Listo. Iniciamos, muy bien. Vamos a hablar sobre el efecto Pigmalión. Nada más me gustaría, si me pueden poner en el chat, si me están escuchando correctamente y si se ve también la imagen para arrancar. Entonces, si alguien me puede poner aquí en el chat, escuchamos bien y también si se ve la imagen para iniciar y dar por comenzada nuestra sesión. Se ve bien, perfecto. Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta parte de lo que es el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida en este lunes 9 de noviembre. Y bueno, pues a lo que se refiere, el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida, pues nos habla en una parte de la mitología, estas historias que llegan con el paso de los años convertidas en valores, virtudes, comportamientos del ser humano que tienden a repetirse una y otra vez como un patrón conductual. Entonces, el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida, lo que nos habla es la historia. En la mitología griega, Pigmalión era un escultor que era considerado el mejor de todos los escultores y al estar elaborando sus esculturas, se enamora perdidamente de una de sus esculturas llamada Galatea. Por cierto, quiero hacer un paréntesis porque aquí hay una palabra interesante que me gustaría mencionar hablando de la escultura. No sé si tú sepas de dónde viene la palabra sincero o la persona, que es una persona sincera. ¿A qué nos referimos cuando una persona es sincero o sincera? Bueno, déjame decirte que esto tiene que ver con la parte de cuando un escultor hacía una obra, de pronto podía tener pequeñas imperfecciones. Al estar cortando el mármol con el cincel, quedaban pequeñas imperfecciones y estas se cubrían con cera. Y la cera hacía que se viera como una obra perfecta. Pero lo que alguien que era conocedor de la escultura en aquellos tiempos, que era algo muy valorado, era la artesanía para los ricos, para los nobles en aquella época, lo que hacía era poner la escultura al sol. Y entonces si había cera, con el paso de los días, esa cera se levantaba y se notaba. Entonces, una persona sincera significa que es una persona que no intenta cubrir sus imperfecciones, sino se muestra tal como es. Entonces, en la antigua Grecia decían, esta es una estatua sincera. Significa una estatua que muestra sus imperfecciones y así es tal cual. Entonces, la palabra sincera significa que es una persona que se muestra tal cual. Hoy con los filtros de Facebook y todas las redes sociales, pues la verdad déjame decirte que ya no hay mucho de todo ello, pero bueno, ese es otro tema. Una vez aclarado lo que significa la palabra sinceridad, volvamos con Pigmalión. Pigmalión era un escultor que hacía cosas realmente sobresalientes, obras maravillosas, y un día esculpió la figura, la silueta de una mujer, el cuerpo de una mujer, y le llamó Galatea. La escultura tenía tal nivel de perfección y tal nivel de belleza que Pigmalión se enamoró perdidamente de Galatea. Y entonces su amor fue tan grande, pero tan intenso, que entonces la diosa Afrodita, viendo este amor que Pigmalión le tenía a Galatea, porque hablaba con ella, la trataba como si fuera, como si estuviera viva, se refería a ella como si fuera una persona de carne y hueso y hablaba y entablaba diálogos y le expresaba su amor. Y de esta manera fue como la diosa Afrodita se compadece de Pigmalión y entonces la convierte en una mujer de carne y hueso, le da vida y se convierte en lo que él pensaba que era una mujer con vida plenamente.
Muy bien, pues en base a este relato que viene desde los griegos, Rosenthal y Jacobson en 1968 realizaron un experimento en una escuela en California que produjo lo que ellos bautizaron el efecto Pigmalión, y estos resultados fueron publicados en ese mismo año. ¿Qué fue lo que ellos estudiaron y descubrieron? Bueno, en una escuela en California tomaron dos grupos al azar, cualquier grupo. Y entonces a los maestros les dijeron, fíjate que tenemos dos grupos que hemos seleccionado especialmente de toda la escuela. Hemos puesto en un grupo a los que detectamos que tienen talentos ocultos sobresalientes realmente para ser genios y personas extraordinarias en la sociedad en todos los sentidos. Son chicos con un gran potencial enorme, pero ellos no lo saben todavía. Y por otro lado, encontramos a todos los jóvenes que son potencialmente conflictivos, problemáticos, que pueden tener tendencias pues de lo más nefastas que podamos imaginar, y los hemos puesto en otro grupo. Entonces queremos que les des clases, y entonces cuando los maestros entraron con esta idea preconcebida, porque les dijeron que el primer grupo eran genios, entonces ellos llegaron y empezaron a hablar de tal forma, empezaron a dirigirse a este grupo de tal manera que entonces empezaron a despertar en ellos esa genialidad, y el grupo efectivamente empezó a sobresalir y a tener niveles de trabajo, de estudio, de resultados en sus tareas y en sus exámenes mucho más sobresaliente que el resto de los grupos. Y entonces se dieron cuenta que lo que habían dicho los maestros tenía un efecto si es que ellos creían con quién estaban tratando. Y por otro lado, los mismos maestros que estuvieron trabajando con los otros alumnos, en donde les dijeron que potencialmente eran chicos conflictivos, negativos, que podían incluso llegar a situaciones pues muy drásticas, agresivas, los maestros llegaban de tal manera, con tal rigurosidad, como diciendo, a esto los tenemos que hacer entrar en razón, los tenemos que doblegar, llegaban amenazándolos, y entonces efectivamente ese grupo se fue convirtiendo en un grupo problemático, difícil, los resultados de sus exámenes fueron disminuyendo, y entonces este experimento se ha repetido una y mil veces con los mismos resultados. Y a esto en psicología le llamamos la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión. Quiere decir que eso en lo que tú piensas y tú crees de otra persona, influyes para que potencialmente la persona se pueda convertir en eso. Y eso es lo que me gustaría que revisáramos esta mañana, porque nosotros tenemos un poder que a veces podemos o no darnos cuenta. Este experimento se repitió después con otros temas. Por ejemplo, dijeron, los niños rubios de ojos azules, de ojos claros, tienden a tener más potencial, son más listos que los niños morenitos, que los niños de color. Y entonces, efectivamente, los niños rubios, que eran tratados de esa manera, tenían mejor desempeño, y los morenitos y los de color tenían menor desempeño. No sé si tú te suene familiar esto, y es algo en donde a través del racismo se usa el efecto Pigmalión en contra de culturas enteras. Y esto ha sido totalmente desmentido con el paso del tiempo, porque hoy encontramos genios en todas las culturas. Hay genios en todas las culturas. Sin embargo, a nivel racial, se sigue pensando que si algo viene de Estados Unidos es mejor. Si viene de Europa, wow, es porque debe de ser mejor. Y no es más que el mismo efecto Pigmalión utilizado a nivel racial para poder lograr estos resultados. Muy bien. Goethe fue un pensador alemán que tuvo muchísimas obras importantes, pero de entre todas ellas, particularmente dijo una frase que para mí ha sido clave en el desarrollo del potencial humano. Él dijo, trata a un hombre tal como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede ser y se convertirá en lo que puede y debe de ser. Es decir, si tú una persona la tratas por lo que es, y vamos a pensar que esta persona es grosera, floja, desobligada,
trátala así y se convertirá en eso que es, una persona floja, holgazán, que no toma la vida en serio. Pero si esa misma persona tú la tratas como se puede convertir en lo que tú sabes que puede ser, entonces esa persona se convertirá en eso que puede y debe ser. Si te fijas, la palabra debe ser está resaltada en negritas porque significa que todos los seres humanos tenemos el potencial de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Tenemos la capacidad de desarrollar algo que llamamos entelequia. Significa que todos nacimos con una misión, con un propósito superior y estamos destinados a convertirnos en esa nueva versión y mayor y mejor versión de nosotros mismos. Pero requerimos algunas veces del efecto Pigmalión que lo podemos utilizar de diferentes maneras. Las profecías autorrealizadas son un arma de doble filo y pueden actuar tanto para bien como para mal. Es decir, si yo una persona veo que la trato como si fuera negativa, como si fuera conflictiva, a través del efecto Pigmalión voy a reforzar que esa persona se convierta en eso. Pero si yo lo pienso en positivo, entonces el resultado puede ser totalmente opuesto y diferente. ¿De qué manera nosotros estamos usando el efecto Pigmalión con nuestra familia? Por ejemplo, ¿has pensado tú cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo te refieres a ellos? Cuando de repente escucho papás que dicen, no, es que este no tiene remedio, refiriéndose a uno de sus hijos, pues el efecto Pigmalión efectivamente es que ese chico no tiene remedio y todo su actuar va a hacer que impacte de esa manera. En cambio, hay padres que les dicen a sus hijos, hijo, wow, tú eres un campeón, siempre lo he sabido, estoy seguro, y entonces de esa forma nosotros impactamos para que esa chica, ese joven, pueda convertirse en ello. En conclusión, esculpimos a través de nuestra influencia y la confianza. Es decir, los seres humanos, el hecho de estar frente a otra persona, ya sea físicamente o en la distancia, pero al estar en contacto con las personas, influimos. Cada vez que tú pones un comentario en alguna publicación en Facebook, estás influyendo, estás impactando. Cada vez que publicas algo en Instagram, estás impactando a otras personas. Estamos influyéndolo a través de nuestra presencia, de nuestra atención, de nuestros comentarios, de nuestra confianza. Incluso, escuchaste bien, a través de nuestra presencia estamos influyendo. El hecho de estar presentes con una persona, simplemente estar cerca, estamos influyendo. Y mucho más poderoso todavía aún cuando nosotros ponemos nuestra confianza en alguien. Déjame platicarte cómo funciona el efecto Pigmalión, cómo sucede en la realidad. Bueno, cuando las personas tienen creencias y expectativas sobre mí, por ejemplo, vamos a decir que sean positivas y dicen, wow, Jorge es un chico espectacular, es un joven que tiene un gran potencial. Entonces yo escucho, veo lo que ellos creen, lo que ellos están pensando de mí, se traduce en acciones que ellos hacen hacia mí, comentarios, frases y esas acciones que ellos producen ante mí, eso genera que entonces refuerzan creencias en mí mismo sobre mis propios potenciales. Yo digo, wow, mi abuelita dice que soy, puedo ser una gran persona, mi mamá, mis maestros, yo veo que todos hablan y dicen algo de mí y sus acciones son congruentes, entonces yo digo, es que soy alguien especial. Y eso hace que entonces esos me lleva a tomar acciones que yo, influido por esas creencias que yo tengo, generan acciones porque he sido influido a través de ellos y entonces eso impacta nuevamente en las creencias de las personas con las que convivo. Es decir, esto se refuerza y empieza a generar un movimiento en donde se va reforzando una y otra vez. Déjame decirte un experimento que nosotros hacíamos cuando éramos niños y que quiero hablar en especial. Ser muy cuidadosos entre los niños, los jóvenes y los adultos con algo que llamamos la carrilla.
La carrilla es esa parte donde bromeamos acerca de otro y entonces de repente dice, uy, sí, no, 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 mira Gladys, uy, la intelectual, no, sí, uy, la niña inteligente. Bueno, esa carrilla, lo que estamos haciendo es influyendo con el efecto Pigmalión para que Gladys diga, ah, caray, entonces yo no he de ser tan lista. Bueno, cuando éramos niños, me acuerdo que un día en la palomilla del grupo, vengo de un barrio aquí en Guadalajara, nos reuníamos todos los días y entonces andábamos en bicicleta. Y entonces, en estas bromas que hacíamos de niño, un día dijimos, oye, hay que hacer una cosa. Todos nos ponemos de acuerdo porque el único que no había llegado era Pedro. De hecho, le decíamos Pedrín. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Todos hay que decir a Pedrín que se ve mal, que se ve enfermo, que se ve como que algo anda mal en él. Todo el día le vamos a decir que anda mal, a ver qué onda. Órale, sale, todos para Pedrín, órale. Entonces ya seguimos jugando, entonces de repente llega Pedrín y estábamos dos de nosotros, y entonces llega el, ¿qué onda? ¿Cómo están? Entonces, ¿qué onda, Pedrín? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué onda? Oye, Pedrín, es que, pues la verdad es que como que te ves medio mal ahora, que traes algo así, te ves como medio pálido. No, no, estoy bien. No, ¿en serio? Sí, bueno, es que no te ves bien. Pero bueno, pues órale. Y entonces llega otro amigo y se integra, entonces llega, ¿qué onda? ¿Cómo están? Oye, Pedrín, ¿qué onda? ¿Qué tienes? Oye, ¿en serio qué te ves así como medio débil? ¿Qué onda? ¿Te pasó algo? No, no, no. Y bueno, así siguen llegando durante todo el día. Al final del día, Pedrín ya no está. Y entonces vamos a buscarlo a su casa y entonces sale y le decimos, ¿qué onda? ¿No vas a salir a jugar en la noche? Porque era otro horario en que también nos reuníamos. Y entonces nos dicen, no, ¿saben qué? Pues la neta es que hoy no me siento bien, así como que ando medio mal, como que hoy, pues, no sé, me siento débil. Entonces ya todos nos carcajeábamos y nos reíamos, entonces le decimos, no, no, Pedrín, pues, ¿sabes qué? Pues era puro cotorreo, te estábamos nada más bromeando, pero de hecho, Pedrín ya no iba a salir a jugar en la tarde, porque los amigos nos pusimos de acuerdo para hacerlo sentir que él no estaba bien. Eso es lo que va haciendo que se refuerce cuando personas tienen creencias y expectativas de mí, entonces lo que hacen es que las acciones que hacen realmente influyen en las creencias de las personas y esas creencias que ahora yo incorporo de mí me van a hacer tomar acción y esto va a suceder una y otra vez y otra vez. La reflexión que a mí me gustaría hacer el día de hoy es cómo usas el efecto Pigmalión con las personas que están en tu equipo. Y cuando de repente dices, no, no, esta señora no va a hacer nada. No, la verdad, pues yo creo que, Lupita, no, no creo. No creo que llegue ni a ejecutivo. La verdad, luego se le ve, o sea, no llega. ¿Qué estás haciendo con el efecto Pigmalión? Que estás influyendo para que esa persona efectivamente no llegue. Caso contrario, imagínate que tú tratas a una persona y entonces tú dices, Lupita, sin duda que en este periodo tú puedes llegar. Y no se trata de mentir, se trata de ver el potencial de la otra persona. Por supuesto que Lupita no puede llegar a ejecutivo, puede llegar a bronce, a platino, a diamante, pero ¿cómo usamos ese potencial? Yo he oído comentarios que dicen, no, ese gordito, no, la va, y ¿tú crees que va a llegar? No, no llega ni a bronce. Y bueno, cuando decimos eso, con esa persona, incluso desde forma despectiva, ese gordito, desde ahí estamos mal, desde ahí estamos influyendo negativamente porque estamos alejando nuestra confianza. Y también más importante es cómo usamos el efecto Pigmalión en nosotros mismos. Yo te quiero compartir que cuando yo era adolescente, yo no sé por qué razón, por qué extraña razón, yo desde niño, desde muy, muy, muy joven, muy niño, yo siempre supe o tuve la creencia de que yo iba a influir en muchas personas. ¿Por qué? No lo sé. Pero desde muy niño yo me acuerdo que decía, no, yo cuando sea grande, no sé qué voy a hacer, pero mucha gente me va a tomar en cuenta lo que yo diga. Y entonces, sin darme cuenta, por alguna razón, alguna creencia se implantó en mí
Y entonces empezó a generar algo que hizo que yo tuviera una creencia y eso yo hoy lo interpreto que yo tuve el efecto Pigmalión en mí mismo. Y siempre pensé que yo iba a ser una persona que iba a poder influir en muchas personas. ¿Lo he logrado? No lo sé. Hasta cierto punto sí, porque he sido instructor, facilitador, maestro y etcétera. Entonces, cuando yo llego en la mañana y me veo frente al espejo, ¿qué me digo? Yo en la mañana llego y digo, no, pinche George, mira nomás, cabrón, ¿cómo te ves? Perdón, pero bueno, yo así me hablo conmigo mismo, ¿sí? Yo me tengo mucha confianza y me hablo así. Pero, ¿cómo digo? ¿Qué onda, pinche George, el día de hoy? ¿Va a ser cierre de periodo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? O sea, ¿de qué manera me trato? ¿De qué manera me visualizo como si fuera un campeón o fuera un perdedor? Y de repente digo, no, George, la neta, la regaste, cabrón. O sea, eso no se hace, George. O sea, por eso estás como estás, por eso estás en el hoyo y sigues cavando y no entiendes. ¿Qué estoy haciendo? Estoy usando el efecto Pigmalión contra mí mismo, contra yo mismo. Y entonces, de esa manera, pues obviamente me meto más en el hoyo. ¿Cómo estoy usando el efecto Pigmalión en mí mismo? ¿Qué tan consciente soy? Por esa razón, los decretos y las visualizaciones son tan poderosas, porque tienen como base el efecto Pigmalión. ¿Cómo me trato a mí mismo? ¿Cómo trato a mi gente? ¿Cómo trato a mi equipo? Cuando yo, por ejemplo, veo lo que estamos haciendo en Nusgen y veo el equipo que se está formando, las personas que han tenido la confianza de participar y que podamos hacer equipo, cuando yo veo ese equipo digo, wow, no manches, con este equipo vamos a llegar un montón de diamantes sin duda. O sea, yo confío. Cuando abro mi centro de negocios, y esto es algo que nunca había dicho, pero siempre lo he pensado, yo abro probablemente unas 30, 40 veces al día mi oficina virtual, porque a veces que se cierra. O si no se cierra, la actualizo. 20, 30, 40 veces al día yo estoy viendo mi oficina virtual. Y cada vez que la estoy viendo estoy diciendo, wow, vienen más puntos y fulano ya va para este rango. Estoy usando el efecto Pigmalión a distancia constantemente. Créanme que esto es algo que yo no había comentado. En alguna ocasión mi esposa me decía, bueno, ¿qué tanto le ves al centro de negocios? O sea, ya viste cuántos puntos hay, ¿para qué te sigues metiendo? Métete hasta mañana. Entonces yo le dije, no, porque puedo hacer algo desde aquí. Ahora, déjame decirte que el efecto Pigmalión va unido a la acción. Si yo me la pasara nada más ahí, pero no hago llamadas, no hago invitaciones, pues no va a suceder nada. Pero cuando yo hago eso y hablo con mi equipo, hablo con los líderes, apoyamos a hacer reuniones, presentaciones, capacitaciones y al mismo tiempo estoy usando el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión más acciones nos lleva a un potencial extraordinario. Trata a un hombre tal y como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede ser, trátalo como puede ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Y esta es la clave que yo te quiero compartir el día de hoy. ¿Cómo usamos este efecto Pigmalión con el resto de las personas? ¿Cómo usamos el efecto Pigmalión con mis hijos? ¿Cómo usamos el efecto Pigmalión con nuestro presidente, con nuestra sociedad? Ser conscientes de que todo lo que pensamos lo estamos proyectando, porque ya sabemos, si lo podemos creer, lo podemos crear. ¿Qué tan consciente eres de esa magia que tenemos en nuestro pensamiento, en nuestras manos todos los días? ¿Cómo lo puedes usar a favor de hacer un cierre espectacular este fin de quincena? ¿Cómo puedo usar el efecto Pigmalión para que una persona pueda empezar a tener mejores resultados? Cuando yo le digo, Luis, claro que puedes hacer buenas inscripciones. Yo estoy aquí y puedo apoyarte sin duda alguna para que puedas lograr eso que estás. Invita a algunas personas y yo te apoyo para que lo puedas hacer. Pero yo veo que Luis realmente tiene la capacidad de poder hacerlo. Y eso es lo que se trata y eso es lo que vamos haciendo para poder lograr los resultados. ¿Cómo me enfoco? ¿Cuál es mi energía? ¿Cómo uso ese efecto Pigmalión para lograr que una persona pueda hacer las cosas? Alguien me dice, Jorge, es que no sé hacer inscripciones, ¿me puedes apoyar? Y le digo, sí, te apoyo, pero también te puedo enseñar a hacerlo. ¿Para qué?
para que la próxima vez no dependas de mí. ¿Por qué? Porque sé que eres capaz de inscribir a cientos de personas, no a una. Podrás inscribir a cientos de personas. Vas a ser una organización increíble y para poder hacerla necesito que aprendas a hacer inscripciones. Requiero que aprendas a construir el binario. ¿Por qué? Porque sé que lo vas a necesitar, porque sé que lo vas a desarrollar. De eso es lo que se trata y eso es lo que te estoy compartiendo el día de hoy. Entonces, básicamente, esto es lo que me gustaría que nos lleváramos de enfoque esta semana. ¿Cómo estoy usando ese poder enorme que tengo a través del pensamiento? ¿Cómo lo estoy usando con mi familia? ¿Cómo lo estoy usando con mi equipo? ¿Cómo lo estoy usando conmigo mismo? ¿Y cómo lo voy a utilizar para lograr el resultado que quiero, tanto personal como de mi equipo? Entonces, vamos a dejar el día de hoy nuestra capacitación aquí. Dejo de grabar.